En esta oportunidad nos encontramos con profesionales de la salud, hoy hablando de un término poco conocido a nivel de la comunidad como es el triaje. Tenemos acá a la doctora Valeria y la enfermera jefe Lisset, qué gusto, y nuestra comunicadora de la ESE Hospital San Carlos, Juliana Izaza Gutiérrez. Bueno, como siempre se ha dicho, bienvenidos a Salud en Sintonía. Así es, buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Le damos un saludo muy especial a los 3 corregimientos de nuestro municipio, Junta Suramita, San Pascual, Cestillán. Invitamos a todas las personas a que nos dediquen este espacio de su tiempo. Si desean preguntarnos, lo pueden hacer a través de redes sociales, que el área de salud estará encargada de contestarle cada una de las preguntas. También tenemos disponible en nuestra línea, como es el 300-748-4157, para que nuestros usuarios de la ESE Hospital San Carlos puedan comunicar y queden así claras todas sus inquietudes y dudas. Claro que sí. Primero queremos conocer un poquito el concepto de triaje. ¿Qué es triaje? Bueno, queridos oyentes, como todos o muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Lisset Higuita, enfermera. En estos momentos me encuentro en el servicio de urgencias y hospitalización, y como ya los dijimos el profe y Juliana, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el triaje. El triaje no lo vamos a encontrar en todos los servicios, profe y Juli, no. El triaje va a estar solamente estipulado en un servicio de urgencias y no va a funcionar solamente en el servicio de urgencias de nuestra institución, de la ESE Hospital San Carlos, no. El triaje funciona a nivel nacional porque está bajo una normatividad. Entonces no es solamente que lo va a aplicar la ESE Hospital San Carlos, no. A nivel nacional, en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud que tienen un servicio de urgencias, vamos a encontrar la palabra triaje. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Valeria Palacios, yo soy médica rural del Hospital de ESE San Carlos. Entonces, así como veníamos hablando, el término triaje es un término que se ha utilizado casi que a nivel mundial para clasificar. Es una palabra es una palabra francesa, se utiliza principalmente para clasificar. Es como un sistema de clasificación en el que vamos a determinar cuánto tiempo, digamos como en pocas palabras, ¿cuánto tiempo tenemos para atender a un paciente que acude al servicio de urgencias? ¿Basándonos en qué? Basándonos en la gravedad de sus síntomas, basados en las enfermedades que él sufre de base, basándonos en los signos vitales que tan alterados están y demás. También vamos a basarnos en los recursos que tenemos en el hospital. Por ejemplo, en el servicio de urgencias normalmente contamos con un solo médico para todos los pacientes que acuden. Entonces no es lo mismo, digamos, si en un momento dado ingresa un paciente que está teniendo un infarto del corazón y al mismo tiempo ingresa un paciente que tuvo, por ejemplo, una torcedura de un tobillo. Claramente el paciente que va a necesitar nuestros recursos de inmediato, que va a necesitar toda nuestra atención, que estemos en disposición de él, va a ser el paciente que tuvo el infarto. Entonces para eso utilizamos el sistema de triaje. Dicha en otras palabras, es como lo prioritario, lo que prima. Entonces ahí está la conclusión de estas siglas de origen francés. Sí, profe, te complemento, o sea, esto salió a raíz de eso, que en muchas ocasiones, entonces a los servicios de urgencia llegan muchos pacientes, obviamente con dolor, con alguna necesidad en salud, pero el hecho de que yo tenga un dolor o tenga alguna necesidad en salud no quiere decir que eso sea una urgencia. Entonces este sistema, como lo comentó la doctora Valeria, es un sistema de clasificación que nos permite a nosotros priorizar y definir cómo vamos a atender este servicio, porque puede que tengamos la sala de espera con 20 pacientes y la gente está pendiente, pero ¿por qué atendieron a aquel si yo llegué primero? Porque para el triaje no hay orden de llegada, sino la gravedad en la que llega el paciente. Entendemos que si nuestros pacientes acuden a nuestros servicios porque tienen alguna necesidad en salud, pero eso no quiere decir que esto se constituya en una urgencia y que tenga que ser atendido como tal en el servicio de urgencias. Para eso está esta resolución que nos va a decir bajo 5 categorías cómo lo vamos a clasificar. Dicho en palabras paisas, como aquí a nivel, digamos, de nuestros pópulos, pues a nivel de pueblo, hombre, el que tiene un dolor de barriga, el que tiene un cólico, viene a una urgencia en ese momento, pero llegó alguien
como lo dijo la doctora Valeria, de un problema de corazón, prima el corazón. Entonces ahí Coca-Cola mata tinto. Sí, profe, y eso yo creería que nos ocurre a todos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que todos hemos tenido alguna urgencia, no solamente en el tema de salud, en cualquier momento de nuestras vidas se nos pueden presentar las urgencias, ¿cierto? Y una urgencia, si se nos presenta, las tenemos que resolver de manera rápida, ligera, inmediata en algunas ocasiones, ¿cierto? No podemos dilatar el asunto ni nada de eso. No esperar, ejemplo, que es que tengo un dolor hace un año, es que tengo un dolor hace 3 meses, es que, cierto, dependiendo toda esta sintomatología o todas estas condiciones que el paciente nos está entregando, esta información que el paciente nos está entregando, de esta misma manera nosotros vamos a clasificar la prioridad. Muy bien. De todas maneras, esperamos mejor que nuestros oyentes vayan asimilando digamos la temática del día de hoy, que está quedando clara. Y adicional a eso es importante que creemos una cultura, que compartamos esta información y que seamos conscientes, porque hay momentos en que es una consulta médica y van a urgencias y colapsaría urgencias. Entonces también es tener claro, que bueno que ustedes en este espacio nos aclaren qué es una urgencia y qué es una consulta, porque son dos conceptos distintos y dos áreas, dos servicios diferentes que se brindan acá en la ES Hospital San Carlos. Exacto, Juli, pues básicamente una urgencia o los motivos por los que deberíamos consultar a una urgencia son principalmente enfermedades agudas, cosas que ocurrieron en minutos, en horas, una caída, una fractura, un dolor abdominal digamos muy intenso, un dolor de cabeza muy intenso que te dé con vómito, con otros síntomas. O también descompensación de enfermedades más crónicas. Entonces, por ejemplo, el paciente que sufre del azúcar, pero que en un momento tiene el azúcar en 600, en 700, o que sufre de POC y está más alcanzado para respirar, está con una tos más productiva. O sea, son como enfermedades que son crónicas, que llevan muchos años, que ya el paciente las sufre, pero en algún momento se descompensaron y se empeoraron. Pero digamos que no constituye una urgencia. Por ejemplo, muchas veces asisten a consulta para que renovemos fórmulas, para que revisemos exámenes, para que se les haga el control de enfermedades crónicas porque no pudieron asistir a la consulta médica o porque tienen un dolor, digamos, en la espalda hace 4 o 5 meses. No queremos decir que no requieran nuestra atención ni que no les vamos a brindar la atención, porque claro que lo vamos a hacer, pero son, digamos, condiciones que pueden tomar más tiempo, pueden consultar por consulta médica, venir y pedir una cita a los 2 o 3 días, y en ese tiempo ellos no se van a empeorar ni se van pues como digamos como a complicar. Justamente de ahí nace la importancia como de saber muy bien qué es por urgencias y qué no, porque a veces nosotros estamos en urgencias y tenemos unos pacientes graves y tenemos muchos pacientes que realmente no deberían consultar, digamos, por urgencias. Entonces descuidamos un poquito a los graves porque también tenemos que resolver a esto. O dentro de los que están en sala de espera hay uno que está grave, pero como estamos atendiendo a los otros no lo hemos identificado tan rápidamente y de ahí pueden nacer pueden resultar muchas complicaciones en la salud. Este es uno de los objetivos por el cual la ES Hospital San Carlos está tratando de hacer las cosas bien, explicando para que el público en el momento de utilizar los servicios sepa identificar cuando se trata de una urgencia, cuando se trata de una consulta o sencillamente debe aguantar un poquito más para que atiendan a aquellas otras personas. Y así no empecemos a decir que es que el hospital no me presta el servicio cuando yo lo quiera, sino que hay que priorizar. Sí, profe, y es súper importante que seamos empáticos con el tema, porque algunas de estas condiciones o cuando llegamos a un servicio de urgencia con alguno de los motivos que dijo la doctora, podemos estarle restando, ¿cierto?, minutos en los que podemos estar atendiendo a un paciente que realmente necesite de toda la atención de nosotros. Porque en las últimas, le calculo más o menos 3 semanas, Valeria, ¿cierto? Hemos tenido nuestro servicio colapsado
nos llega absolutamente de todo, desde la emergencia, la urgencia, el paciente que es de consulta, pacientes refiriéndonos que vienen literalmente a un control de enfermedades crónicas. Entonces sí queremos aclarar como este tema, porque con todo el cariño del mundo los vamos a devolver. Los vamos a devolver del servicio, porque un control de enfermedades crónicas, me refiero que lo devolvemos cuando nos dice literal, es que se me acabó el medicamento y vengo a que me hagan el control por el servicio de urgencias. No se lo vamos a hacer, porque cada que el paciente, no sé si el profesor pertenece a este grupo de enfermedades crónicas, vienen a una consulta, bien sea con enfermería o con medicina, y el médico les ordena, ejemplo, medicamento para un mes, para 3 meses o para 6 meses. Y cuando salen y reclaman el medicamento, de inmediato se les asigna la cita para el próximo control. Entonces eso ya está programado, ¿cierto? Es una patología que está controlada, diferente a que esa hipertensión se descompense, que nos digan, no, es que soy hipertenso y me está doliendo mucho el pecho, ¿cierto? Ya eso es otra cosa, un contexto totalmente diferente. O tengo un dolor de cabeza que no se me pasa y vamos a tomar la presión arterial, y esas cifras tensionales están fuera de metas, están en urgencias hipertensivas. Entonces ya esto es otro contexto. Pero cuando nos dicen y tomamos los signos vitales y todos en rangos normales, y vengo a que me hagan control, con todo el cariño los devolvemos, porque para eso se les programan sus ciclos. O que vengo a que me revisen los exámenes, tampoco lo revisamos por el servicio de urgencias, pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que quizás la urgencia en su momento ya se solucionó, o ahorita que hablamos vamos a hablar de las categorías, vamos a encontrar que en el triaje 3 los médicos ingreso para complementar, ¿cierto? Con ayudas diagnósticas como son exámenes de laboratorio, rayos X. Si el paciente requiere un manejo intrahospitalario, una remisión o es ambulatorio, se hacen todos los exámenes que el paciente requiera dentro del servicio de urgencias y salen con ellos revisados y se toman las conductas que se tengan que tomar. Pero ya cuando, ¿cierto?, vienen que no, que es que me hice unos exámenes y vengo a que me los revise, o que tuvieron un accidente de tránsito y se les ordenó, se les dio cita de control, pero por consulta externa, a los 8 días, 10 días, entonces ya hay que concientizar a la gente que debe sacar estas citas y no acudir al servicio de urgencias, porque ya la urgencia en ese momento se le atendió, que fue cuando sufrió el accidente. Esperamos pues que nuestros oyentes estén quedando bien, digamos, despejadas esas dudas, y saber diferenciar cuando realmente es una urgencia y cuando es una cita médica que, digamos, hombre, que es que estoy retrasada, la doctora. Bueno, hay que entenderla, hay que comprender, para que así tengamos, pues, digamos, sepamos priorizar. El caso de una materna se sabe que es una urgencia. Pero esa es otra cosa, ¿cierto? Nosotros tenemos población priorizada que son niños y maternas. Y pues si las maternas sí son otro contexto, porque no solamente estamos hablando de la vida de la materna, sino de otra vida, y que estas personas incluso tenemos unos parámetros diferentes. Ejemplo, para hipertensiones en el embarazo tenemos parámetros totalmente diferentes. O sea, las condiciones en la valoración con las maternas son totalmente, en algunos casos, dependiendo, diferentes a la de un paciente. Qué bueno que ustedes nos cuenten un poquito. Ahorita Lice estaba hablando de categorías del triaje y son 5. Qué bueno que ustedes nos cuenten un poco cómo son esas categorías, que tiene cada una diferente. Bueno, entonces, el triaje se divide en 5 categorías. Cada categoría nos va a determinar un tiempo para atender al paciente y nos va a tener como unas características por las que vamos a ubicar a cada paciente. El triaje se divide así: el triaje 1 siendo los pacientes más graves, los que requieren la atención más inmediata, y el caso extremo, el triaje 5, que son pacientes que no tienen en riesgo su vida ni nada de eso, y que incluso se pueden enviar a consulta externa o a consulta prioritaria. Entonces, ¿qué es triaje 1?
El triaje 1 son estos pacientes que para atendernos, o sea, el tiempo de atención para ellos es inmediato, o sea, apenas ellos ingresen por la puerta de urgencias, todos nos ponemos en función de esos pacientes. Incluso lo pasamos a una sala especial que es la sala de reanimación, porque son pacientes que están, o por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio, o pacientes que no pueden respirar, entonces necesitan una intubación orotraqueal, o pacientes que tienen un hemotórax o un pulmón, digamos, colapsado, entonces necesitan un tubo a tórax para descomprimirlo. O sea, son pacientes que necesitan medidas inmediatas salvadoras de vida. ¿Es ya o es ya? Exacto, pacientes que están, mejor dicho, entre la vida o la muerte y que en cualquier momento pueden fallecer o complicarse si no actuamos de inmediato con ellos. Con decirle que no nos dejan ni respirar, o sea, no podemos pensar ni un momento ni detenernos a mirar nada, porque en cuestión de segundos podemos estar perdiendo el paciente. Es sinónimo de actuar de manera inmediata. El tiempo para un triaje 1 es inmediato, o sea, no es 1 minuto, 2 minutos, inmediato. Apenas el paciente ingresa, ahí mismo todo el personal de enfermería, todos los médicos, nos ponemos en función de ese paciente, y si digamos, si en ese momento estamos atendiendo a otro paciente que no está tan grave, de inmediato debe esperarnos pues claramente. Eso es lo importante, que los pacientes, o mejor dicho en otras palabras, los usuarios, debemos de comprender, ve, ¿por qué atienden a Juliana haciendo que? Es decir, a eso es bien importante que usted que nos está escuchando le quede claro y sepamos distinguir por qué el uno y después el dos. Sí, incluso les cuento acá un dato que muchos quizás no saben, nuestra camilla de reanimación siempre la mantenemos desocupada. Allí no colocamos en un cuarto exclusivo de reanimación, allí por llenos que estemos, o sea, por más pacientes que tengamos, esa camilla es intocable. Es intocable, ¿por qué? Porque esto es impredecible, nosotros no podemos darle manejo a nuestro servicio de urgencia, o sea, yo no puedo llegar y planear, hoy voy a hacer eso, no, porque nosotros no tenemos control de estas situaciones, entonces en cualquier momento puede estar el turno muy tranquilo o puede estar muy lleno, ¿cierto? Colapsado, pero en el momento en que nos llegó la urgencia, para todo, porque vamos a función de este paciente, y esta camilla siempre la tenemos desocupada. Inmediatamente se estabiliza el paciente, se cambia de camilla, o si se va a ir en remisión, que normalmente salen remitidos, se desocupa, se organiza la sala y se queda libre a espera de que llegue pues otro paciente, pero sí debemos de garantizar la disponibilidad de esta camilla. O también en esa sala de reanimación también hay un carro de paros, que tenemos unos medicamentos que son de uso pues como controlado, que tubos para intubación, que si tenemos que reanimar o cardiovertir a alguna persona, y también todos esos medicamentos son intocables porque sabemos que en algún momento los vamos a necesitar para ese paciente grave. Es decir, que estamos hablando del triaje 1, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el 1 y el triaje 2? Listo, ahí seguimos entonces escalando, ya seguiría el triaje 2. El triaje 2 tenemos un tiempo de atención menor a 30 minutos, o sea, sigue siendo poquito tiempo. ¿Qué es un triaje 2? Un triaje 2 es un paciente que también tiene una patología muy grave, pero digamos no está entre la vida o la muerte. Pero si no le damos atención, en cualquier momento puede empeorar, complicarse. Entonces, ¿qué patologías tenemos en un triaje 2? Por ejemplo, un paciente que está con un infarto del corazón, pero está estable, o sea, aún no ha entrado en paro cardiorrespiratorio. O por ejemplo, un paciente que tiene dificultad para respirar, pero no necesita ser intubado. O sea, son pacientes que debemos atender en menos de 30 minutos, porque también tienen enfermedades muy graves, derrames cerebrales, por ejemplo, que muchos pacientes de estos también se van a ir en remisión, pero digamos, no necesitan como una medida salvadora de vida, como estábamos comentando ahorita, como lo es la intubación, como lo es la reanimación, como lo es una cardioversión o estas patologías. ¿Listo? O sea, son también patologías muy graves, pero digamos nos dan un poquito más de tiempo porque no tenemos que hacer algo ya inmediato. Pero igual también prácticamente cuando llega un paciente triaje 2, casi que también nos ponemos muy en función de ellos, porque son pacientes o que van a salir de inmediato también de la institución porque requieren, por ejemplo, algo que se llama traslado primario o traslado no regulado, que es básicamente llamamos de inmediato a la ambulancia, al auxiliar y al médico, y deben salir con ellos porque necesitan una atención en un mayor nivel de complejidad. Qué importante que nuestros usuarios sepamos identificar cuando es una urgencia tipo 1, dicho en palabras pues, digamos más altas, el triaje 1 y el triaje 2.
¿cierto? Ya estamos aprendiendo. Sí, profe. Bueno, así pues de que entonces Salud en Sintonía, siempre pensando en el bienestar de todos nuestros usuarios. Así es, qué bueno que ustedes nos cuenten también el periodo de tiempo en el triaje 3. Listo. La categoría que sigue entonces ya sería el triaje 3. Para el triaje 3 tenemos hasta 2 horas para la atención del paciente. En el triaje 3 ya es un paciente que no tiene ninguna de estas patologías graves o que son tiempo dependientes, o sea que debemos atenderlas porque si no, digamos, pueden representar o un riesgo de complicación o de muerte para el paciente, pero que igual debemos ingresar al paciente ¿para qué? Para tomarle paraclínicos como exámenes, para tomarle rayos X, para tomarle electro del corazón, para ponerle medicamentos por la vena o intramusculares, para tomar decisiones más adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente que llegó con un dolor abdominal muy fuerte. Entonces ahí no tenemos que hacerle una medida salvadora de vida de inmediato. Tampoco tenemos que salir con él de inmediato para un hospital de mayor complejidad, pero sí tenemos que hacerle otros exámenes. ¿Será que vamos a hacerle un hemograma a ver si es que tiene una apendicitis, o vamos a hacerle unas bilirrubinas para ver si es que el problema está en el hígado, si necesitamos montarle remisión, o si todo nos sale normal y él mejora con los medicamentos, podemos dejarle un tratamiento para la casa, o no, es que estos exámenes nos pueden salir alterados, entonces vamos a montarle remisión pero ya regulada a otro hospital. O sea que dependemos como de otros recursos como lo son exámenes de laboratorio, radiografías, medicamentos, para tomar nuevas decisiones para el paciente. O sea, el paciente no es un triaje 3, tampoco es que lo vamos a ver y lo vamos a mandar de inmediato para la casa, no, porque necesitamos hacer otras medidas con él para tomar nuevas decisiones, si se va para la casa o si lo manejamos intrahospitalariamente. Muy bien, importante conocer, aquí leyendo e indagándome, pues digamos los triajes cambian de color. Resulta que por aquí mirando, pasteleando, nos damos cuenta que lo que es el triaje 1 y 2 de color rojo y el color verde es el triaje 3, ¿cierto? O corríjame. Sí, bueno, justamente el traje viene por colores, entonces, como bien lo decía el profe, los primeros, digamos, lo que es más grave se pone. Triaje 1 generalmente es en rojo, porque como sabemos es lo más urgente. Triaje 2 suele ser en naranja, que es como algo muy grave también, pero digamos no es pues como tan inmediato. Triaje 3 suele ser en verde y ya lo que es triaje 4 y 5 se suele poner o en amarillo o en otros lugares también se puede poner en azul porque digamos que es como lo menos grave, por decirlo así. Y entonces ahí seguimos ya en la siguiente categoría que sería el triaje 4 o triaje 5. Este triaje 4 son pacientes que pueden requerir otros recursos, igualmente que el triaje 3, pero no tantos como el triaje 3. Por ejemplo, entonces un paciente que se dobla un pie, tiene dolor, pero solamente le vamos a tomar una radiografía para ver si está fracturado o no. Entonces ese paciente sería un triaje 4. Con los pacientes triaje 4 tenemos un tiempo de atención hasta 3 horas o incluso, si el servicio está muy colapsado, podríamos enviarlo a consulta prioritaria, que muchas veces, creo que a muchos pacientes les ha pasado, que ellos consultan por urgencia y les decimos, mira, por ahora tu patología no cumple criterios de ingreso para el servicio de urgencia, te vamos a agendar una cita para ahorita en 2-3 horas y ya sería pues aquí en el segundo piso. Y ya tenemos el triaje 5, que el triaje 5 son los pacientes que no tienen ningún riesgo de muerte, ningún riesgo de complicación, no necesitan exámenes adicionales, no necesitan medicamentos intravenosos, no necesitan medicamentos intramusculares, son patologías que llevan 2 semanas, 1 mes, 3 meses y que no se han empeorado en este momento. A esos pacientes los podemos atender por urgencias si no estamos muy colapsados, pero si hay un momento en el que estamos muy colapsados, sí, podemos hasta decirles que pida una cita por consulta externa. Muy bien, abusando de la benevolencia de las profesionales, bueno, explíqueme muy particularmente en el caso, bueno, que personas responsables de un triaje, encuentros. Bueno, profe, la resolución, ¿cierto?, nos establece que en un primer nivel, como somos nosotros, lo puede hacer incluso auxiliar de enfermería o enfermera. En este caso, lo tenemos en nuestra institución, lo tenemos estipulado que lo hace o medicina o lo hace enfermería, cualquiera de los dos profesionales. De hecho, las personas pues, que acuden al servicio, en muchas ocasiones yo soy la encargada de hacer este triaje,
de ayudarles a solucionar. De hecho, en la mayoría, como lo decía, lo acabo de decir la doctora Valeria, en la mayoría de ocasiones ni siquiera pues los devolvemos, sino que les ayudamos a buscar soluciones. Entonces ubicamos citas en el tercer piso, las tienes para esta hora, le damos la cita prioritaria. En el caso de ahorita que les conté con las personas del control de la presión, entonces venga, de una vez le asignamos una cita para ese control. No, pues no les decimos no, sino que entendemos que hay un dolor, que hay una situación de salud, entonces ayudamos también como con la asignación de estas citas. Muy interesante, porque pronto estamos ubicados en este momento en un puesto de salud y corregimiento, y ahí le toca al auxiliar que está allá. Allá le toca al auxiliar resolver si se le presenta una urgencia, que no somos ajenos a esto tampoco, porque en los corregimientos también. Entonces, obviamente, ¿dónde van a acudir? Al puesto de salud, y entonces allí está el auxiliar que les colabora y les ayuda a solucionar la situación que tengan en ese momento. Muy bien. Y es importante que la comunidad conozca todo este tipo de categorías de triaje, para que no digan, es que me quedé 2 horas esperando que me atendieran. Sí, esas 2 horas es porque el personal área de salud estaba ocupado, quizás en un triaje 1, que es el de mayor urgencia. Entonces, para que las personas, para que nos estemos educando todos y conozcamos cuál es el concepto de cada uno, cómo trabajan ustedes en el área de salud. Sí, es que a propósito de lo que dice Juli, eso era justamente algo que estábamos hablando con la jefe una vez, que nosotros realmente cuando nos demoramos un poquito más en atender a los pacientes, nosotros realmente nunca estamos sentadas ahí adentro en el celular o comiendo. Incluso en muchas ocasiones hemos tenido que postergar el tiempo del almuerzo para poder brindarle la atención a las personas. O sea, nosotros nunca estamos, digamos, como adentro esperando, ay, ahorita los atendemos o algo. Realmente cuando nos demoramos un tiempo es porque estamos adentro, que pueden haber, incluso en este momento, jefe, ¿cuántos hay hospitalizados? Hay como 10 personas hospitalizadas. Esta semana, Vale, perdón, te interrumpo, creo que fue el viernes de la semana pasada, recibimos entre urgencias y hospitalización a las 7 de la mañana 16 pacientes, o sea, ya teníamos el servicio sobreocupado, pues todas las camillas estaban ocupadas, tanto en urgencias como las camas de hospitalización. Y los pacientes hospitalizados, entonces, aunque estén esperando una remisión o algo, ellos tienen dolor o en algún momento se les baja la presión, entonces también tenemos que ir a mirarlos. O sea, no es solo que nosotros estemos, digamos, como con los pacientes de la sala de espera, sino que también adentro tenemos que estar revalorando. Como mencionábamos ahorita, hay unos pacientes que les tomamos exámenes para tomar decisiones, entonces tenemos que ir a estarlos revalorando cada hora, cada 2 horas, que no se empeoren, porque justamente el triaje, nosotros clasificamos a las personas con el triaje, pero un punto muy importante del triaje es que el triaje es muy cambiante también. Entonces, por eso muy frecuentemente también en la sala de espera van a ver que las auxiliares o la jefe pasa por donde todos los pacientes tomando los signos vitales, porque un paciente que inicialmente era un triaje 4, en algún momento se nos puede volver un triaje 3, un triaje 2, por eso tenemos que estar pendientes de todos, tomándole los signos por si se nos empeoran, tomar nuevas decisiones con ellos. Por eso yo creo que en el triaje participamos como todos, tanto personal de enfermería como la jefe, como las auxiliares, porque todos estamos como ahí en función de tomar los signos, de mirar qué le pasó a este paciente, que si este se empezó a marear, que si este lo tuvieron que ingresar en silla de ruedas porque estaba muy maluco, muy enfermo. Bueno, hemos estado hablando un poquito de las categorías, qué bueno que ustedes nos comenten también las excepciones del triaje. Listo. Como mencionamos muy por encimita hace un momento, también tenemos, digamos, como unas excepciones o digamos como una población que priorizamos. Dentro de estas tenemos a las maternas, que digamos con ella tenemos un triaje obstétrico, que básicamente es, si es una condición relacionada con el embarazo, tenemos una condición, pues como digamos unos criterios totalmente diferentes. Entonces, si por ejemplo la paciente tiene la presión muy alta, que vaya a ser una preeclampsia, una eclampsia, o si la paciente ingresa en trabajo de parto, digamos en trabajo de parto expulsivo, claramente esto sería un triaje 1, pero si ya la paciente ingresa es con dolores, pero todavía no está dilatando lo suficiente, ya podría ser un triaje 2 o un triaje 3. Si ingresa una materna con sangrado, también la priorizamos. Digamos, el resto de las condiciones que no sean relacionadas a su embarazo, si por ejemplo ella se aburrió o algo así, tendríamos los mismos criterios que el triaje normal. Pero si tenemos como digamos mucha prioridad con ellas,
sobre todo para esas patologías que son relacionadas con el embarazo, como les mencioné, la preeclampsia, los sangrados, el trabajo de parto y demás. Otra excepción muy importante, otra población que nosotros priorizamos es la población pediátrica, o sea, los niños y las niñas. Con ellos también tenemos, digamos, como unas variaciones, es que, por ejemplo, los signos vitales en ellos son diferentes a los signos vitales en un adulto. Digamos, un bebé de 30 días no respira la misma cantidad de veces en un minuto que un adulto. Entonces ahí tenemos también como esas variaciones. No es lo mismo, digamos, un niño de 2 meses de edad con fiebre, que es algo muy grave, comparado a un niño de 8 años con fiebre, que es algo, digamos, no tan grave, porque puede ser por infecciones, digamos, como más, como no tan graves, infecciones no muy graves. Entonces, con cada población, aparte de que las priorizamos, también tenemos unos criterios diferentes para ingresarlos y para clasificarlos en el sistema de triaje. Bien importante lo que acaba de decir la doctora Valeria, porque hay que saber clasificar y saber entender, de acuerdo a la edad, va la prioridad también, ¿cierto? Entonces, qué bueno pues que nuestros oyentes estén totalmente entendidos y sepamos utilizar los buenos servicios de nuestra ES Hospital San Carlos. Así es, y ahorita usted nos estaba mencionando también que bajo ninguna circunstancia se va a devolver un paciente. Es que bueno que también nos amplíes un poquito esa información para que las personas tengan todo claro. Sí, Juli, o sea, en la resolución también nos establece que bajo, pues que el triaje no podemos utilizarlo nosotros como personal de salud para negar alguna atención de urgencia, independientemente después de que hagamos triaje y veamos que sea que es una urgencia, tenga la seguridad social, no tenga. Si se constituye una urgencia o una emergencia, el paciente debe de ser atendido y por ninguna circunstancia lo podemos devolver. Listo. También es diferente, o el triaje funciona de una forma diferente en situaciones de emergencias y desastres, ¿cierto? Porque ya vamos a hablar de más lesionados, de que quizás hay personas fallecidas. Entonces ya esto nos constituye una clasificación donde tenemos que tener según nuestro plan de emergencia una asignación de diferentes áreas donde vamos a colocar lo prioritario, no prioritario, y dependiendo cómo la tengamos la distribución, ir ubicando a los pacientes, porque ya tenemos una atención en masa de muchos lesionados. Bien importante, hay que saber cuándo acudimos, porque de pronto cuando hay una tragedia, bien importante saber distinguir estos servicios de acuerdo a los momentos invernales, momentos de un sismo, en fin, o algo por el ejemplo. Hay que saber entender muy bien, porque la ES Hospital San Carlos la tiene clara. Primero que todo, el ser humano en su integridad. Algo súper importante, Juli, profe, que creo que debemos también de tocar como en este espacio y que de pronto se asemeja mucho al servicio de urgencias, el tema de referencia y contrarreferencia, ¿cierto? Porque últimamente tenemos especialidades, cuando hablamos de referencia, hablamos es de las remisiones que nosotros hacemos a los pacientes. Pues se sale como un poquito del tema del triaje, pero no es algo ajeno. No es eso algo va muy ligado. Van todos sí. tipos de las manos, ¿cierto? Entonces es importante aclarar que todo el tema de remisiones no está sujeto a nosotros, ¿cierto? Nosotros, el médico identifica la prioridad, hace un anexo, porque tienen que hacer un anexo, y aparte una historia clínica justificando el motivo, el por qué se va a remitir, el motivo de por qué, o sea, qué condición de salud tiene este paciente, que ya no puede estar en cañas gordas en la Hospital San Carlos, sino que ya superó como todo nuestro recurso humano, tecnológico y demás, y que necesita una ayuda diferente, que el Hospital de Cañas Gordas no se lo puede dar. Pero eso ya no depende de nosotros, esto depende de cada EPS. Las EPS son las que tienen la red contratada. De hecho, nosotros tenemos contratos con las EPS, ¿cierto? Así como tienen las EPS contrato con nosotros, tienen contrato en Santa Fe, en diferentes instituciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Las EPS ya tienen unas plataformas destinadas para tal fin, entonces lo que nosotros hacemos es montarle la remisión a ellos y decirle a través de esa plataforma, señores, ejemplos Avia Salud,
Su paciente Pepito Pérez está en nuestra institución, necesita una remisión por tal motivo. Ellos ya activan su red prestadoras de servicio de salud con lo que tengan contratado según la especialidad, porque también es según la especialidad, ejemplo, medicina interna, neurología, ortopedia y demás especialidades, y ya empiezan a gestionar con su red de servicios la ubicación de una cama y que esa institución sí tenga la especialidad. Entonces no depende de nosotros, porque también encontramos, y últimamente no es mentiras, ejemplo, en este momento tengo en el servicio de hospitalización un paciente de más de 10 días en espera a que la EPS lo ubique Y no se ha podido. pero no depende de nosotros, depende de las EPS. Muy bien, importante que tengamos bien claro toda esta parte operativa, tanto de las EPS como del Hospital San Carlos. Es decir, cuando alguien sea una remisión y que no la puede, digamos, no la atiende, no es cuestión del hospital, es cuestión de, digamos, donde lo van a recibir y que esa EPS tenga el contrato con aquella entidad donde lo van a llevar. Es más, profe, nosotros somos todos los días revisando al paciente, volviendo a mandar como una actualización del caso, diciéndole otra vez a la EPS, tenemos a este paciente con esto, con aquello, necesita remisión, pero realmente es, digamos, un proceso que se nos sale a nosotros por completo de las manos. Nosotros hacemos, como dice la jefe, como identificar la necesidad del paciente, que es que necesita una tomografía, que necesita que lo vea el internista, el neurólogo, un especialista. Montamos la remisión y ya esperamos pues como la respuesta de la EPS. Muy bien. Y otra cosa, profe, que queremos aclarar es que no todos los casos, como lo dijo la doctora Valeria, son de atención inmediata, como lo hablábamos en el triaje, que ella les contaba que hay unos traslados que los llamamos primarios, ¿cierto? No todos los casos aplican para eso, porque si bien necesita una remisión, necesita otro nivel de atención porque ya superó todo lo que tenía la ES Hospital San Carlos para brindarle, está bajo una supervisión médica. Y los médicos, ¿cierto?, están dando, y nosotros, el personal de salud, esa garantía de que el paciente está estable. Entonces, si el paciente está estable, no podemos salir con él, como lo llaman también coloquialmente, al famoso paseo millonario, ¿cierto? ¿Qué es? Ir a tocar, y eso es el traslado primario. Ir de hospital en hospital a decir, vea, tengo este paciente, y si en el otro hospital no ven la urgencia y ven que no es un triaje 1, no un triaje 2, entonces le dicen, no, usted lo puede tener. Y nos ha tocado, literal, devolvernos con pacientes porque Medellín no los acepta y Santa Fe tampoco, o simplemente ahorita que es todo el sistema de salud y los sistemas de urgencias están colapsados, simplemente dan un triaje donde dice estoy sobreocupado, no lo puedo recibir el paciente. Muy bien. Y como van con un médico, entonces se supone que ese médico tiene la capacidad de responder, ¿cierto?, por ese paciente, entonces dan el triaje en esas otras instituciones y literal, les cuento, profe, que nos ha tocado volvernos con pacientes porque en otras instituciones en Medellín no le ven la urgencia. Ajá. Bien interesante que entendamos todo lo que se está hablando en esta oportunidad, ya que es muy dado, el famoso paseo de la muerte. Dicho en otras palabras, porque así muchas EPS, incluyendo la nuestra, entonces es bien importante que aclaremos a la población, a los usuarios, todo este andamiaje que estamos inmersos en el modelo de salud colombiano. Así es bueno que conozcamos un poquito qué hay detrás de él, no es solamente mirarnos el reloj y está marcando el tiempo y no hay una atención, sino qué está pasando, qué hay detrás de un personal médico, qué están haciendo ellos. Si ellos se demoran 1 hora es porque están salvando 2 o 3 vidas que requieren una función inmediata por parte de ustedes. Voy a hacer una pregunta que se sale del contexto que estamos hablando. Doctora, específicamente, ¿qué piensa un profesional, una galena, en el caso suyo, cuando va acompañando a un paciente y no lo reciben? ¿Qué siente una médica, en su caso,
con ese paciente que lleva bajo su responsabilidad? Cuando los llevamos en ambulancia. Exacto, y que no se lo reciben. No, realmente es una situación como muy desconsoladora porque desde que uno sale de acá uno ya va como con, ay, ojalá me lo reciban, ojalá no me tenga que ir hasta muy lejos, ojalá no tenga que recoger 4, que no 5, se me agrave en el camino. Que no se me, total, complique. porque uno se va preparado incluso con medicamentos, por si toca intubarlo, por si toca hacerle algo más, y uno ojalá no me toque usar nada de esto, todo, entonces también digamos que es una situación difícil porque hemos escuchado casos de pacientes que tienen que ingresar a 7, 8 hospitales, en todos les niegan, en todos les dicen no, acá no podemos recibir al paciente, o no, es que el paciente está muy estable, a él lo pueden regular con la EPS, a él le pueden montar la remisión y esperar qué dice la EPS. Entonces realmente digamos que sí es una situación como difícil porque uno sabe que uno va y uno es a esperar lo que sea. Incluso, desafortunadamente en muchos hospitales, cuando llegas donde el especialista, te ganas hasta un regaño, que por qué sacaste a este paciente, que por qué te viniste hasta acá, que por qué no paraste a este, por qué no fuiste a este otro hospital. Entonces sí es una situación, digamos, como... Hay casos que uno dice, yo sé que este paciente me lo tienen que recibir. O sea, este paciente le dio un derrame cerebral. Claro que si está en menos de cierto tiempo que nosotros tenemos determinado, al sí o sí me lo van a recibir, digamos, porque es un triaje 1, porque es algo muy urgente. Pero cuando uno va como con un paciente que no es como tan grave y no requería de pronto tanto el traslado, uno sí sabe que uno se va a la deriva, a esperar a tener suerte. Mejor dicho, yo no quiero estar en sus zapatos. Así pues de que, mire qué interesante el programa del día de hoy. Julián. Ya el tiempo se nos está acabando, qué bueno que ustedes nos regalen un mensajito hoy con relación a su área de salud, con relación al tema del triaje. ¿Qué mensaje le darían ustedes a toda la comunidad? Bueno, yo quiero dar como un mensaje muy importante y es primero algo que hemos recalcado y es que cuando llegamos a un servicio de urgencias, primero hay que llegar con paciencia. ¿Por qué? Porque adentro, como decía la jefe Lisset, no sabemos qué nos vamos a encontrar, o sea, no sabemos este día cuántos triajes 1, cuántos triajes 2 nos van a llegar. Entonces, primero llegar con mucha paciencia. No nos van a atender por orden de llegada, sino por orden de gravedad, porque justamente en eso se basa el triaje. Entonces, nosotros con todo el amor del mundo los vamos a atender a todos, queremos ayudarles a todos, pero de verdad que hay ocasiones o hay días que esa capacidad se sobrepasa, o sea, que la necesidad o la cantidad de pacientes sobrepasa para un solo médico que hay normalmente tanto en el día como en la noche. Entonces, si vamos a acudir al servicio de urgencias, nosotros con todo el amor del mundo estamos prestos a brindarle el mejor servicio, tanto la jefe, las auxiliares, los mismos de facturación, todos estamos dispuestos a dar el mejor servicio, pero debemos tener mucha paciencia y tener muy claro que hay unos tiempos, hay unos procesos que debemos seguir y que, como les decía ahorita, o sea, nosotros en ningún momento estamos sentados mirando para el techo esperando para atender a alguien, o sea, eso sí, con seguridad que no pasa, porque como les digo, hay momentos en que hemos podido almorzar incluso a las 3, 4, 5 de la tarde, justamente por tratar de ayudarlos a todos. Entonces tratan de tener mucha paciencia y de ayudarnos mucho entre todos para poder brindarles el mejor servicio. Qué bueno que entendamos toda esta problemática. Salud en sintonía, siempre pensando y a la vez decirles a ellas también que nuestra población entendamos todos los problemas que le traemos a ellas y que esto no sea para ellas otro problema más. Así es, Lisset, también qué bueno que nos regalen su mensajito. Bueno, sí, queridos oyentes, los invitamos desde la ESE, pues ya les dijo la doctora, a hacer optimización pues, de recursos, ¿cierto? Recordamos y sobre todo de tener empatía tanto con los usuarios que están esperando, con los que llegan más graves, como con nosotros el personal de salud, porque nosotros también somos seres humanos, no nos las sabemos todas. Tenemos errores como tiene cualquier persona en este mundo. Y yo creo que somos unos de los más señalados y los más juzgados. Entonces, sí los invito a ser empáticos y a que nos entiendan que somos humanos como cualquier persona y que tenemos errores igual como los tiene cualquier persona. Entonces, que las puertas de este hospital siempre van a estar abiertas para todos y que siempre haremos lo mejor de nosotros y de cada uno, porque no creo que ninguno de los funcionarios de este hospital quiera, ¿cierto?, actuar en contra de algún paciente. No, siempre vamos a estar para servirles y atenderles con todo el cariño del mundo.
Así es, profe, muchas gracias por acompañarnos en este espacio radial, gracias a todas las personas por escucharnos. Usted también, qué bueno que nos regale un mensaje, profe. No, el mensaje que les podría dar en esta oportunidad es que hagamos un buen uso, seamos también humanos, que nuestra necesidad sea cual sea. También hay que entender que detrás del uniforme, detrás de la bata del médico, hay un ser humano. Así es, yo quiero por último darles una información también muy importante y es uno, que nos sigan a través de las redes sociales. Constantemente estamos brindando información de las jornadas, las actividades, y adicional a eso tenemos una nueva línea telefónica. Entonces es importante que estemos siempre conectaditos con el área de salud. El número es 604-431-0130, es un número que también hemos dejado en las emisoras y estamos publicando la información para que ustedes siempre estén conectados con nosotros. Muchas gracias a todas las personas por escucharnos, gracias a todo el personal médico también por siempre estar dispuesto, a todo el área de salud por siempre estar dispuesto con la comunidad. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias también por este canal para comunicar, digamos, como toda esta información. Muchas gracias por ustedes habernos dedicado el tiempo y esperemos que en nuestra comunidad sean también agradecidas con ustedes.